En el fútbol, son muchos los casos de partidos arreglados. Equipos que se dejan ganar para favorecer a casas de apuestas, o para beneficiar los intereses propios o de terceros. El caso más conocido fue el que ocurrió el 25 de junio de 1982, en el marco del Mundial de Fútbol de España 1982, donde Alemania venció por la mínima a Austria en el Estadio El Molinón, en medio de un partido donde solamente se jugaron 10 minutos, y el público español les empezaba a gritar a los jugadores que se besaran. 34 años después, y nuevamente en el Estadio El Molinón, ocurriría otro partido con presunto amaño, donde, contra todo pronóstico, el Sporting de Gijón vencería al Villarreal y condenaría al Getafe y al Rayo Vallecano al descenso a la segunda división. Para conocer esta historia, hay que remontarse al año 2008. El Club Racing de Santander, entrenado por Marcelino, llegaba a la semifinal de la Copa del Rey, donde tendría que enfrentar al Getafe. Después de un 3-1 en el sur de Madrid, y un 1-1 en Cantabria, con polémica debido a un gol de Javier Casquero, mientras el defensor Ezequiel Garay estaba lesionado, el Getafe eliminaba al equipo apodado el Rey del Norte. Pero Ezequiel Garay lo presiona, cae lesionado. Che pide a sus compañeros detener el partido, pero Alvin continúa, pasa a Francisco Casquero y mete este golazo. Garay seguía lesionado en esta jugada y por eso le reclamaba a Casquero. Pero bueno, metieron el gol, nadie paró nada, 1-1. Tras el final del partido, hubo una batalla en el terreno de juego entre jugadores del Getafe y jugadores del Racing. Marcelino, quien en la previa dijo de forma textual que conocía el camino para derrotar al Getafe, criticó al club diciendo: "No puedes mofarte del rival o incluso insultar. A lo mejor alguno, por su forma posterior de actuar, no tiene la conciencia tranquila". Este episodio marcó el inicio de una rivalidad futbolística que persiste hasta nuestros días, que en 2016 vivió uno de los episodios más polémicos no de esta rivalidad, sino del fútbol español en general. Ahora hay que dar un salto en el tiempo al final de la temporada 2015-2016. El Getafe estaba viviendo una situación deprimente. 12 partidos seguidos sin ganar entre la jornada 21 y la 31, incluidas derrotas abrumadoras como un 6-0 frente al Barcelona. Esto hizo que el Getafe pasara del puesto 10º al puesto 19. En medio de esta racha, el defensor Medilasen reconocería en rueda de prensa que el equipo era una auténtica mierda. Pues sí, yo creo que nos tenemos que dar cuenta ya que a día de hoy somos una auténtica mierda como equipo. Hay que decir las cosas como son y como sigamos así nos vamos a segunda, de cabeza. Los cambios no se hicieron esperar. El entrenador Fran Escribá fue cesado de su cargo, y en su lugar, Juan Eduardo Schneider llegó al banquillo del Getafe. Si bien se empezó con una derrota por goleada ante el Real Madrid, una victoria de visita ante la Real Sociedad hizo que los azulones se ilusionaran con la permanencia. Al marcador le siguió un empate de local ante el Valencia y una victoria en Riazor ante el Deportivo. Y con un calendario asequible, Schneider celebra, pero se lo piensa mejor y prefiere esperar. Felicidades por la victoria, lo primero. Gracias. 7 de 12 puntos desde que llegó al equipo. Bien, ¿no? Para la penúltima jornada, el Getafe viviría un choque de infarto ante el Sporting de Gijón, que para ese momento tenía los mismos puntos que el Getafe y también peleaba la permanencia. En el primer tiempo, Pablo Sarabia la envió al travesaño. Pedro León también lo intentó con remates de larga distancia. Aunque el Getafe llegaba más, el que iba a marcar primero era el Sporting, gracias a un gol de Sergio Álvarez. Para finalizar, en el minuto 80, Stefan Povi rescataba un empate. Con este marcador, el Getafe dependía de sí mismo en la última jornada del campeonato para lograr la permanencia. Como he dicho a tus compañeros, hace 5 semanas nadie apostaba por nosotros, íbamos últimos. Un equipo difícil de coger, porque no transmitíamos mucho, pero bueno, agradecer a Juan Schneider su aportación, porque sin él no estaríamos ahora dependiendo de nosotros. Queda rematar, y si ahora fallamos, pues será culpa nuestra.
Para el último duelo así estaba la tabla del descenso, el Levante ya estaba descendido con 32 unidades, Rayo Vallecano era penúltimo con 39 puntos, le seguía el Sporting con 36 puntos, Getafe tenía los mismos puntos pero tenía ventaja en enfrentamientos directos. El Getafe visitaba el Benito Villamarín para enfrentar al Real Betis. Por otro lado, el Real Sporting, rival directo del Getafe, recibía de local, en el Molinón al Villarreal, dirigido nada más y nada menos que por Marcelino. El tercer implicado Rayo Vallecano recibía de local al ya descendido Levante y tenía la obligación de ganar y esperar que Getafe y Sporting perdieran respectivamente. Llegados a este punto, es importante mencionar que Marcelino es asturiano, y entre 1985 y 1989 fue jugador del Sporting de Gijón. Por lo cual, pensar que amañaría el partido para favorecer los intereses del equipo de sus amores no sonaría nada descabellado. Más aún si se toma en cuenta que el propio Marcelino reconocería en rueda de prensa que quería que Gijón se mantuviera en primera. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que quiero que baje el Sporting? Pues no lo voy a decir. Porque es mi sentimiento. Y para sorpresa de nadie, el Villarreal de Marcelino, cuarto de la liga hasta ese momento, puso una alineación con jugadores suplentes. El propio Marcelino reconocería que si no puso más jugadores de la cantera, era porque el filial se estaba jugando aún la posibilidad de entrar al playoff de ascenso a segunda. Si el B no se jugara nada, pondríamos más jugadores del B. Pero como el B se está jugando el quedar campeón, pues no disponemos de esos futbolistas. Y entonces vamos a utilizar pues, jugadores como hicimos la semana pasada. Como era de esperarse, el submarino amarillo fue superado por 2-0. En el Benito Villamarín, la situación era deprimente. Getafe perdió por 2-1, y dado el resultado en el Molinón, descendió a la segunda división. Ya por último el Rayo, que si bien triunfó ante los Baulgranas, también descendería siendo el principal perjudicado por este arreglo. Quería darle las gracias a Marcelino por sacar a todos los suplentes y hacer un partido muy combativo contra el Sporting. Señor Marcelino, hoy dormirá a gusto. Estamos contentos, no podemos hacer otra cosa. Bueno, se veía venir desde la jornada pasada. No se puede hacer otra cosa, pues aguantarse y el año que viene otra vez a subir, con suerte. Llegados a este punto es importante aclarar que el Getafe hubiese descendido incluso si el Villarreal hubiera ganado su partido, por lo cual no se puede culpar a Marcelino de haber provocado el descenso del Getafe. Los que no podían decir lo mismo eran los seguidores del Rayo Vallecano. El propio presidente rayista Martín Presa, de forma indirecta insinuó que Marcelino había arreglado el partido. Por si a alguno le quedaban dudas del amaño, la mujer de Marcelino celebró en su cuenta de Facebook la permanencia del equipo asturiano. Marcelino se defendió diciendo que habían respetado la competición lo máximo posible. Y yo estoy conforme con lo que hago cada día, con mi profesionalidad, con mi respeto hacia las personas, hacia las instituciones, ni esta semana. Pero nosotros, bueno, pues hemos intentado en todo momento respetar la competición al máximo e intentar pues ganar cada partido. Lo bueno de esta historia es que hubo final feliz. La campaña siguiente el Sporting de Gijón descendería a la segunda división para nunca más hasta la fecha de este video retornar a la categoría. Getafe retornaría a la campaña siguiente a primera, mientras que al Rayo le costaría 2 años más. Poco después y pese a los excelentes resultados que logró con el submarino amarillo, Marcelino fue cesado de su cargo en gran parte por esta polémica. En su lugar se convirtió en entrenador del Valencia Club de Fútbol. En 2019 Marcelino volvió a enfrentar al Rayo Vallecano mientras entrenaba al cuadro Che. Ese día la afición de la franja, que no olvidaba lo que había pasado 3 años antes, no dudó en saludar al entrenador y de paso a todos sus familiares. Ese mismo año Marcelino, esta vez entrenando al Valencia, se enfrentaría en un choque directo al Getafe, en un partido donde los golpes e insultos proliferaron más que el juego. Pero esa historia es para otro video.
Si les gustó el video denle like y suscríbanse. Recuerden que en este canal hay un video diario hasta que me quede sin contenido. Si quieren que hable sobre alguna otra historia solo coméntenlo.